lo mejor posible. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y nos vamos preparando para nuestro examen, ¿sí? Que hemos decidido fraccionarlo, ¿sí? Porque va a ser bastante extenso. Lo vamos a dividir entre el fin de semana, ¿sí? Sábado, domingo y lunes vamos a tomar accidentes y de allí vamos a tomar a partir del martes más que todo, o lunes a última hora, lunes, martes y miércoles, que puedan hacer riesgos y enfermedades, ¿sí? Entonces ahí ya va a quedar planteado. Lo mismo lo voy a colocar en el grupo, no me tengo que olvidar, ¿sí? De hacerlo. Y la próxima semana ya tendríamos que comenzar 2 módulos juntitos, porque son súper lindos, súper cortitos, y además varias veces se los he mencionado, ¿no? Los equipos de protección, que ahora los vamos a ver, bueno, específicamente, ¿no? Con detalle, que yo se los he mencionado, nada más, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedades, ahí es el momento crítico, ¿no? Cuando de diferentes áreas, ¿sí? Vamos a tomar desde el área de recursos humanos, ¿sí? Vamos a empezar desde ese aspecto. Se presenta una licencia, supónganse, o un trabajador, un recurso humano, no asiste a trabajar. ¿Qué problema, no? Porque nosotros tendríamos que hacer una rotación, ¿sí? Una búsqueda de aquel personal que tal vez tiene un perfil similar, ¿no? Y que pueda realizar esas actividades. Un día no hay ningún problema, ¿no? Tal vez ya comienza cuando piden licencia, ¿sí? Bueno, allí ya tendríamos que buscar nuevamente o dejar a ese personal que tiene mucha antigüedad, ¿no? Para que cumpla esa tarea hasta que se vuelva a presentar el trabajador. Dado el caso, supónganse que el trabajador tenga un periodo, ¿no? De largo tratamiento, ¿sí? Y que tal vez en uno de los accidentes presenta una discapacidad, ¿no? Que después de una serie de estudios, ¿no? Fue detectada. Bueno, qué problema, ¿no? Tanto para el trabajador, para el inicio de sus tratamientos y para la empresa también, ¿sí? Pero vamos a conocer que el trabajador no queda amparado, ¿sí? Hay una serie de decretos, de leyes, ¿no? Que acompañan. Eso está muy bueno, que siempre vamos a tener normas o reglamentos, ¿no? Que van a acompañar al trabajador en estos estados de enfermedad. No solo en aquellos que son tal vez, que son muy notorios, ¿no? Tal vez con un uso de muletas, tal vez, ¿no? Sino aquellos que tienen que ver con la parte mental, ¿sí? Psicológica, puede ser el estrés del trabajo, ¿sí? El desgaste que decimos también, ¿no? Y aquellos que tienen que ver con las malas posturas, ¿sí? Entonces allí comienza nuestro tema de enfermedades profesionales. Aquellas que fueron provocadas por el trabajo mismo o aquellas que el trabajador ya las presentaba pero que estaban ahí latentes, ¿sí? Y que ante un golpe, una caída, una fractura, ¿no? Se presentan. Pero fíjense que nosotros cuando hablamos de estas enfermedades, yo decía recién, el trabajador nunca queda desamparado, ¿sí? Bien, nosotros podemos detectarlas después de una serie de estudios que pueden ser reconocidas, decimos en este caso, y que ellos pueden tener después de una serie de pruebas, ¿no? De análisis, se puede dar un derecho a indemnizaciones. Depende de la gravedad, ¿sí? Esto lleva un buen tiempo, ¿no? De análisis, de organismos, ¿no? Que van a acompañar. Y surgen, por supuesto, los beneficios, que decíamos, si era en una incapacidad que era transitoria,
el trabajador seguía percibiendo, ¿no?, su sueldo, tal vez si era temporaria también, ¿no? Y después no se deja desamparado, por supuesto, a la familia, que lo hemos mencionado en su momento, ¿sí? Aquí van a ver ustedes, y van a tener unos nombres muy raros, tal vez no los recuerden y que va a ser difícil de mencionarlos porque, bueno, es el área de medicina que nos vamos a incorporar nosotros un poquito a este vocabulario, ¿sí? Así como lo hicimos en su momento en la parte química, ahora vamos a participar también en la parte de medicina, ¿sí? Fíjense, acá tienen una serie de enfermedades que son profesionales y que van afectando diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Fíjense, de todas dependen de la actividad que se realice. Tenemos aquellas que están relacionadas con enfermedades respiratorias, ¿no?, que son causadas, lo dijimos, ¿no?, por de inhalación, ¿no?, de tal vez aquellas sustancias, ¿no?, que se presentan en nuestra área de trabajo o que nosotros tenemos que estar expuestos en algún momento, más allá del uso de la protección, ¿sí? Después tenemos aquellas que están relacionadas con los músculos, ¿sí?, que es muy conocido este síndrome del túnel carpiano. Es muy, muy conocido. Casi todos los trabajadores lo presentan, ¿no? Porque, fíjense, es el continuo movimiento, ¿no? En este caso, repetitivo de las manos. Siempre, casi todos los trabajadores lo presentan en algún momento de transcurso de su vida laboral. Aquellas que tienen que ver con enfermedades con la piel, ¿sí? Bueno, también aquellas que están expuestas a sustancias totalmente químicas, que dijimos, ¿no?, que eran tóxicas y que podrían provocar un proceso infeccioso en el trabajador. Estas son las más complicadas, ¿sí?, que tienen que ver con la parte mental. No porque la persona tal vez esté mal psicológicamente, ¿no?, o presente tal vez una enfermedad psiquiátrica. No, puede ser si se consulta, si se hace tal vez una consulta con un psiquiatra, un psicólogo, se va a notar que es un desgaste constante de la actividad, ¿no?, que implica trabajar todos los días con una carga horaria, pero súper alta, tener un grupo de compañeros que tal vez hacen un ambiente que no es sostenible, ¿no?, que es totalmente, bueno, no es provechoso, ¿no? Es un ambiente totalmente desfavorable, ¿sí? Y vamos a ver que también se presenta este estrés laboral, ¿no? Sobrecargas, eh, mucho trabajo, muchas horas extras, ¿sí? Bueno, y después tenemos este, que no sé si ustedes los conocen, que es Burnout, que es aquel desgaste que uno tiene provocado también por el trabajo, ¿sí? Llega un momento que uno tiene una tensión nerviosa donde necesita seguro tal vez una licencia, ¿no?, donde signifique un descanso, ¿sí? Bueno, esto también se presenta. Acá, fíjense, condiciones adversas, ¿no? Tal vez hay discusiones, pareceres distintos, ¿no?, con nuestros pares, también se da. Pérdida de audición. Bueno, este también es muy, muy común en aquellos trabajadores que están expuestos, ¿no?, a zonas donde hay ruidos muy, muy fuertes, más allá de tal vez del uso, ¿no?, de su protección auditiva y las vibraciones. Eso también lo vamos a observar, que dependiendo del trabajo, ¿no? No siempre tal vez una persona que trabaja en la parte administrativa no va a tener este tipo de enfermedades, pero sí va a poder tener aquellas que están relacionadas con la parte postural. Después enfermedades circulatorias, ¿no? Bueno, acá son aquellas que están relacionadas, ¿no?, con
las varices, que se hizo una incorporación en este caso en uno de los decretos porque estaba desamparada este tipo de enfermedad como la trombosis, ¿no? Quedaba a un lado y no era imposible no considerarla. Después tenemos las enfermedades, bueno, infecciosas, que es muy común, ¿no? Aquellas que están originadas por la falta de higiene normalmente, ¿no? Que es hepatitis, ¿no? Y tenemos la más común, es la hepatitis A, y después tenemos aquellas que están relacionadas con los roedores, ¿no? El famoso hantavirus, que en algún momento de nuestra Argentina lo hemos tenido, ¿sí? Entonces, estas pueden presentarse en algún momento en el transcurso, ¿no? de la vida laboral. Espero que ustedes no pasen por ninguna. Capaz que sí. Yo digo que el estrés normalmente es muy común, dependiendo también la actividad que uno realice. En mi caso sería el estrés. Sí, yo creo que sí. Estrés y estrés, nada más. Bueno, fíjense acá. Tenemos un decreto que hizo que es como un complementario, ¿no? Así como veníamos viendo los anteriores, siempre vamos a ir conociendo decretos que acompañan. Acá en este decreto que yo se los he dejado en el campus para que lo lean, ¿sí? Y puedan profundizar un poquito más, que es el decreto 658/96. Ustedes recuerden, en el año 96 fue aprobado. ¿Qué establece acá? ¿Cuáles serían las enfermedades profesionales? ¿Sí? Hay un gran listado, pero se habían dejado aisladas algunas que no se contemplaban. Y después, con el transcurso del tiempo, debido a muchos juicios, ¿no? Que se fueron presentando, porque había trabajadores que presentaban estas enfermedades, que las habían dejado aparte, no las consideraban, ¿no? Después se tuvo que incluir. Ya las vamos a conocer cuáles serían, ¿sí? Pero fíjense que este decreto, siempre vamos a estar hablando a nivel nacional, ¿sí? Siempre, siempre. Este decreto que les mencioné, 658, ¿no? Para 56, les dije que es complementario de nuestra ley, ¿sí? Y acá fíjense qué establece, ¿no? Aquellas que tienen que ver, por supuesto, con los riesgos, ¿no? Que pueden llegar a tener nuestros trabajadores. Y acá el fin que se busca, fíjense que es prevenir aquellas situaciones tal vez riesgosas, ¿no? Que se presentan en las actividades, ¿no? Que vayan realizando los trabajadores. Y el fin que tienen, como dijimos siempre, es proteger. Nosotros desde nuestro rol lo vamos a hacer, ¿sí? Y también aquí se ha actualizado, yo les decía, quedaron aisladas, no se consideraban, y después, desde el sistema de trabajo, ¿no? Desde la parte de superintendencia, también se empezó a considerar y se empezó a considerar, a evaluar, ¿no? Que era necesario esta incorporación, ¿sí? Es totalmente necesario que se hiciera porque quedaban aisladas enfermedades o que eran muy, muy comunes. Fíjense, acá se las voy a mencionar. Aquellas que tienen que ver con las hernias, ¿sí? Que es muy, muy común en aquellos trabajadores que hacen muchísima fuerza, mucho esfuerzo, a sobrecargas, y quedaban aisladas, no las contemplaban. Acá están, fíjense, hernias, varices, ¿sí? Que quedaban a un lado. Lumbalgias, era imposible que no estuvieran contempladas. Pero, como les dije yo, hubo una gran cantidad de juicios, ¿sí? Para las empresas en este caso, porque no se contemplaban. Y luego, fíjense, en el año, ¿no? 2012, se aprobó este decreto. Acá en el año 2012 se empezó a analizar, a contemplar, a estudiar, a ver si realmente tenían repercusión estas enfermedades con las actividades que los trabajadores realizaban. Y en el año 2014
¿no? Surge este decreto 49, que ahora lo vamos a mencionar, ¿sí? Aquí se actualiza, decimos algunos porcentajes, algunos valores, ¿no? Y se incluyen otras enfermedades más, ¿sí? Ahí las vamos a conocer. Aquí tienen algunas enfermedades que desde la Organización Mundial de la Salud también contempla varias enfermedades. Fíjense, todas van a estar relacionadas con, nosotros conocimos los factores, ¿se acuerdan que lo vimos en las últimas clases? Que hablábamos de factores o agentes, que los mencionábamos que eran de acuerdo al ámbito. Bueno, fíjense acá, ahí están mencionados agentes químicos, físicos, biológicos, sociales en este caso, ¿sí? Y ahí tienen algunos ejemplos, no vamos a contemplar a todos, ustedes después van a poder leerlo en profundidad, ¿no? Cuáles serían aquellos agentes químicos, pero se darían una idea, todos aquellos que nos producen, bueno, un proceso infeccioso, ¿no? En la parte respiratoria sería, ¿no? Y también en la parte neurológica. Aquí tienen algunos ejemplos, ¿no? Benceno, plomo, mercurio, pesticidas, que también se utilizan muchísimo en el área del campo, ¿no? Donde hay muchos organismos o muchos lugares que están en contra, ¿no? De este uso. Esto es muy conocido, ¿no? Los disolventes es bastante conocido en diferentes áreas, tal vez para el área de pinturas, ¿sí? Y lo perjudicial que es para la salud. Después tienen estas otras, los agentes físicos, ¿no? Bueno, acá tiene mucho que ver, ¿no? Con el medio donde está inserto el trabajador. Fíjense, en los ruidos, las vibraciones, las radiaciones que lo hemos mencionado, las temperaturas extremas muy frías, tal vez, o muy de mucho calor, ¿sí? Exceso de sol, ¿no? Acá también las vamos a considerar en aquellos trabajadores que realizan sus actividades, bueno, en zonas donde las temperaturas son muy elevadas, ¿sí? En horarios que tal vez son inhumanos, ¿no? De trabajar. La humedad, fíjense, este ámbito también, ¿no? La mala alimentación, cuando el trabajador ya presenta, supónganse, algún proceso de desnutrición y le vamos a sumar un proceso nervioso, ¿no? Constante de su trabajo, imagínense, ¿no? Esa persona necesita sí o sí una licencia, ¿no? Para poder descansar, tanto psíquico como físico, ¿sí? Lo hemos notado, lo vamos a ver en varios trabajadores que llegan a una situación, pero totalmente capaz ya sobrecargados de toda situación. Después tenemos las malas posturas, ¿no? Que esto es muy común, donde nosotros no consideramos, tal vez no tomamos conciencia, realizamos nuestras actividades, pero no tomamos dimensión de lo que nos podría provocar, ¿no? En nuestro cuerpo. Estos temas, ustedes si tendrían que hacer una capacitación, pueden mencionarlas, ¿no? El uso correcto de las fajas, ¿no? El uso correcto y no sacarlo, ¿no? Porque eso también se observa en los trabajadores, que creo que siempre se los digo. Después tienen acá, fíjense, aquellos que pueden provocarles, por supuesto, problemas en su audición, hasta pérdida, ¿no? Normalmente es de un solo oído, después, bueno, con el transcurso de su actividad pueden llegar a una sordera tal vez total. También podemos mencionar aquellos que tienen que ver con la piel, en este caso. Agentes biológicos. Bueno, acá serían aquellos que van a participar los virus, las bacterias, ¿no? Que los hemos mencionado en su momento,
y que van a provocar enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, ¿sí? Que pueden ser acá, fíjense, gastritis muy común, intoxicaciones también alimentarias por productos, ¿no? Que están tal vez en alguna zona de trabajo, y en este caso puede ser también aquellas donde el trabajador presenta una merma total de su fuerza, ¿no? En sus miembros, ¿sí? En sus miembros superiores en este caso. Factores psicosociales. Bueno, estos son, yo creo que desde hace un tiempo, tienen un auge, ¿no? Son los más comunes y que tienen muchísimas consultas, ¿sí? Y que tanto los psicólogos como los psiquiatras tienen una gran cantidad de pacientes, ¿sí? Y después hablamos, en este caso, de violencia, ¿no? Todo lo que implica también eh, un estrés constante, tal vez situaciones en el trabajo, puede ser tal vez que tengan problemas familiares, ¿no? Pero que no debe repercutir, ¿no? En una violencia. O tal vez discusiones entre pares por las de pensar distintas también se da, y lo he podido comprobar. Acosos, ¿sí? También se da, ¿no? Tanto, no solo, que siempre se menciona en este caso de hombre a mujer, no es viceversa, lo hemos visto, es notable. Discriminación también podemos mencionar aquí, ¿sí? Por raza, sexo, religión, no, es una infinidad de, discriminaciones que se observan en el ámbito, ¿no? Laboral y en todo ámbito, ¿no? No solo vamos a tomar, en este caso, ámbito laboral, pero tenemos una gran cantidad. Después tenemos acá, fíjense, en este caso, yo les voy a contar que tal vez ustedes las conocen, no lo sé. ¿Cuáles serían las enfermedades comunes? ¿Sí? Para que tengan una noción de qué enfermedades podrían llegar a tener aquellos trabajadores que ustedes van a guiar, van a acompañar. Fíjense, vamos a conocerlas. Ahí tenemos algunas. Enfermedades oculares y fatiga visual, ¿no? Bueno, aquellos que trabajan de manera constante con las computadoras o están expuestos tal vez a un trabajo que necesite la vista constante, ¿no? Mucho tiempo, estrés laboral, lo hemos mencionado, yo creo que todos, aquellos que trabajamos en algún momento, hemos transitado algún proceso de estrés. Gastritis, ¿sí? Malos ratos, situaciones que no nos agradan muchas veces y repercute en nuestra parte digestiva. Bueno, este es muy común, ¿no? El síndrome del túnel carpiano, que les dije, también tiene muchísimas consultas. Hipoacusia, ¿no? También es muy, se, que conoce muchísimo, y también porque estaba pensando un caso que lo tengo muy conocido de una persona que con su proceso de trabajo de muchísimos años, ya a proceso de jubilarse, llegó a perder totalmente la audición, ¿no? Que me quedó a mí marcado porque siempre él contaba, ¿no? Cómo padecía este trastorno, ¿no? Y que siempre él decía, ¿por qué perdí la audición, ¿no? Bueno, decía, tengo que trabajar, y como que no lo dimensionaba, pero lo tapaba con decir, debo trabajar. Entonces me vino a la memoria, me acordaba de esta persona. Después tenemos las intoxicaciones, ¿sí? Que son muy comunes, ¿sí? Tanto por sustancias en la piel, ¿sí? Tendinitis, estas también son súper conocidas, ¿no? Después tenemos aquellas que son muy comunes, ¿no? Los dolores de cabeza por algún mal rato, ¿no?
tal vez situaciones que no nos agradan y que las tenemos que realizar, ¿sí? Bueno, estas son muy, muy comunes. Y después tenemos este síndrome de burnout, que es el desgaste total, que tiene mucho que ver con el estrés laboral, ¿sí? Comienza. Yo creo que es como una cadenita, ¿sí? Todo empieza con un estrés laboral, va a repercutir en gastritis, va a repercutir después, tal vez, o inicia con un dolor de cabeza, ¿no? Van encadenados, ¿no? En el transcurso de nuestra vida laboral, por todos estos vamos a pasar en algún momento, no totalmente. Y aquellos que tienen que ver con los riesgos económicos, las malas posturas, ¿sí? Esto es muy, muy común, ¿sí? Se nota muchas personas que cuando se jubilan, ¿no? Tienen estos grandes problemas, ¿no? Están encorvaditos, no usan bastón, ¿no? Es muy, muy común. Pero ahí tienen, ¿no? Conocen enfermedades muy, muy conocidas. Esta hipoacusia a mí me quedé recordando, ¿sí? De una persona muy, muy conocida. Aquí tienen algunos consejitos, ¿no? Que ustedes podrían utilizarlos, ¿no? Cuando tengan que capacitar, ¿sí? O les pueden servir para conocimiento, ¿sí? A ver, fíjense, capaz que ustedes, si yo les digo consejitos que deberían tener para prevenir, me dirían, y bueno, buenas posturas, seguro, me dirían tomar nuestro trabajo con tranquilidad. Es muy sencillo no decirlo, pero cuando uno está, ahí es el problema. Fíjense, acá tienen algunas, ¿no? Algunas prevenciones o consejos, digo yo, ¿sí? Es importante que ustedes cuando realicen las capacitaciones mencionen, que siempre lo digo, el uso correcto de los equipos de protección, que ya los vamos a conocer cuáles son y cómo sería la manera correcta de utilizarlos, ¿sí? Después tienen acá fomentar un buen ambiente laboral. Tal vez ustedes desde su rol no lo van a cumplir o no lo van a fomentar directamente, ¿sí? Porque esta función la tiene el área de recursos humanos, ¿sí? Quien es la encargada de, ante la primera situación que se presente y que se conozca, recursos humanos debe actuar, ¿sí? Tenemos una serie de encuestas, de acercamientos, ¿no? A través de entrevistas personales, grupales, ¿no? Para conocer esa situación y tratar de dar una solución de raíz, ¿sí? Para que ese grupo de trabajadores o esa persona pueda realizar sus actividades de manera normal, ¿sí? Esto es muy común, ¿sí? Acá decimos que también es importante para que se note y se vea un buen ambiente laboral, que es beneficioso también que se brinde un reconocimiento a los trabajadores, que eso también hace, ¿no? a, a que el trabajador se sienta satisfecho, se sienta con motivación, ¿sí? A seguir trabajando y que va a poder disminuir tal vez ese rechazo, ese estrés laboral que tiene. Bueno, estos trabajos los puede realizar el área de recursos humanos, ¿sí? Si es que hay una persona que cumpla esta función, ¿sí? Ellos deben hacerlo. Después tienen acá, fíjense, promover medidas de higiene personal. Bueno, esto ya es sabido, ¿no? Ustedes cuando capaciten lo van a mencionar, pero como que ya es algo sabido, ¿no? A ver, el uso de lavarse las manos, ¿no? Asearse diariamente, tal vez los conocemos desde que somos muy, muy, muy pequeños, ¿no? Pero tal vez habrá que recordarlo, ¿no? Bueno, acá tienen algunos, ¿no?
lavarse las manos con frecuencia, cubrirse, ¿no?, la boca al toser y el famoso uso, ¿no?, durante el COVID, ¿sí?, que lo hemos enseñado, lo hemos practicado, lo hemos tenido mucho tiempo presente y yo creo que muchas personas todavía lo conservan y que así quede, ¿no? Después es necesario, bueno, la concientización de las vacunaciones, ¿sí? Hay trabajadores que, bueno, pueden llegar a tener una idea de que las vacunas no son necesarias, pero en el ámbito laboral sí, ¿no? Más aquellos que están expuestos al trabajo con metales, ¿no? Bueno, sí, se necesita, ¿no?, que tengan un calendario totalmente completo, ¿no? Y en cuanto a las enfermedades de época, de estación, ¿no? Gripe, bueno, COVID, lo más reciente, ¿sí? Justamente es para, fíjense, evitar los brotes y el contagio en el resto de trabajadores, que en este caso implicaría ausencias, lo que implica las ausencias, ¿no? Y en este caso también que tiene que ver con el área, el último nivel, ¿no?, que decimos nosotros de una estructura, ¿no?, que es el área de mantenimiento, ¿sí? La limpieza, la desinfección de todas las zonas. Eso es, pero ya sencillo, básico, sobre sabido, que seguro que es así, pero muchas veces lo tenemos que seguir mencionando, ¿sí? Más allá que es común. Desde primaria, desde que somos pequeños, creo que nos cuentan cómo debemos hacernos y muchas veces lo olvidamos. Ya tienen otros consejitos, otras prevenciones. Ahí las van a poder ver. Fíjense. A ver. No, claro, este es. Sí, fíjense que también es favorable que ustedes mencionen una muy buena alimentación. Tal vez digamos, uy, ¿por qué tenemos que hablar de este tema? No, no, también contempla y tiene mucho que ver con las enfermedades, no tanto tal vez no profesionales, pero las enfermedades comunes en este caso, ¿sí? Bueno, tener una alimentación sana, tener un ejercicio tal vez con regularidad, que es bastante complicado muchas veces para aquellas personas que trabajan, pero no es excusa, ¿sí? Aunque sea una caminata, siempre lo deberíamos realizar, ¿sí? Acá fíjense, decimos también, ¿no?, que se da en algunas empresas, se está tomando como medida los días, tal vez fines de semana, hacer una serie de jornadas, ¿sí?, para cuidar la salud física, ¿sí?, que traer a la familia que venga hacia esos sectores, ¿sí?, como para hacer una concientización de la vida sana, ¿sí? En varias empresas los están implementando, ¿sí? No sé si en las que ustedes tal vez ejerzan todavía no, ¿no? Pero en este caso hace al buen clima, ¿no?, laboral, ¿sí? Eso también lo he visto en varios lugares, en varias empresas. Bueno, acá ya después vamos a analizar aquellas enfermedades que son crónicas, ¿no?, de cada uno de los trabajadores, y es muy importante hacer la detección temprana, ¿sí? Que nosotros, más que todo el área de recursos humanos, las conoce cuando solicitan los estudios preocupacionales. Allí podemos conocer, ¿no?, y poder detectar cuáles son aquellas enfermedades o tal vez patologías, ¿sí?, que presenta el trabajador, ¿sí? Bueno, y que muchas veces son limitantes, ¿sí? Eso también. Hay que cumplir ciertas condiciones, ¿no?, para poder ejercer en determinadas zonas de trabajo, ¿sí? Bueno, ahí tienen lo que serían enfermedades profesionales, ¿sí?
vamos a ver la actualización, ¿sí? Que es el decreto 49 barra 14. Ese también nosotros debemos conocerlo para estar totalmente actualizados de lo último, ¿sí? Que es este artículo, o este decreto más que todo, que va a ser complementario y es necesario para que los trabajadores conozcan y estén, bueno, bien asesorados. Acá lo vamos a ver, fíjense, ahí lo ven. Ese decreto, ¿no? Está en el campus, lo van a encontrar. Y son nuevas enfermedades, no porque sean extrañas, no, no ese es el sentido, sino porque no estaban incorporadas, ¿sí? Acá tienen en esto es textual, ¿sí? Cómo figura el decreto en este artículo, ¿sí? Artículo 6, inciso 2, que tal vez no nos tenemos que ceñir a la parte de la ley, donde sí hay una serie de modificaciones, ¿sí? Que las he mencionado recién, con el decreto 658, que mencionaba, ¿no? Las hernias, en este caso las de disco, las inguinales, y tenemos las famosas varices, que son muy comunes para aquellas personas que permanecen mucho tiempo parados, ¿sí? Y después tenemos estas otras que son las que se han incorporado y tienen estos códigos, ¿sí? Son bastante difícil de mencionarlos, ¿sí? Pero yo se los he colocado, ¿no? Acá están, SOP, tienen esta numeración, si ustedes las memorizan, ¿sí? 80.009, bueno, acá están las enfermedades, fíjense, hernias inguinales, vamos a hacernos de médicos ahora. Tenemos aquellas que son directas, mixtas. Fíjense que no se contempla, siempre se hace, ¿no? Una exclusión de las indirectas. Hernias crurales, ¿sí? Y acá tienen cuáles serían las actividades que podrían provocar estas enfermedades. Fíjense, a ver, fíjense si ustedes están haciendo alguna de estas actividades, ¿cuál podrían llegar a tener? Tareas cuyo desarrollo tiene que ver, ¿no? Con la carga física, ¿sí? Yo creo que la mayoría de los trabajadores lo hacemos, pero está el buen manejo, ¿no? Una muy buena postura. Estar totalmente estáticos depende de la actividad que se realice, ¿sí? Después acá con aumento de presión intraabdominal, el hecho de estar levantando constantemente tal vez, no sé, productos o materiales, ¿no? Dependiendo de la actividad. Trasladarlos, ¿no? Moverlos, que hoy en día tenemos diferentes máquinas que alivianan este trabajo. Hay algunos que no se pueden realizar, entonces muchas veces nos vemos perjudicados, digo yo perjudicados, como si levantaran un montón de pesos. No, no, mi actividad es tal vez bastante intelectual, donde sería la vista, ¿no? La parte postural, estrés, ¿sí? Que puede ser, desgaste, ¿no? Cotidiano, eso sí, pero yo creo que todos pasamos en algún momento. Acá fíjense que tenemos una pequeña descripción. Esto se los voy a leer casi textual porque no nos podemos salir tal vez de lo que menciona la ley. Este caso va a mencionar cuáles serían las tareas, ¿no? Que al realizarlas no deberían pasar un tiempo establecido. Fíjense, no debe ser inferior a 3 años cumplidos en forma continua o discontinua, ¿no? En actividades sujetas a las condiciones expuestas que mencionamos recién, ¿no? Las de levantar, las de empujar, las de constantemente estar haciendo presión, ¿sí?
tienen un tiempo, fíjense, no debe ser inferior a los 3 años. Cuando se demuestre que el daño se produjo durante ese periodo en el que el empleador haya estado afiliado a más de una aseguradora, porque aquí nosotros podemos mencionar que los trabajadores podrían, ¿no?, estar afiliados a 2 aseguradoras. Lo normal es una sola, ¿sí? Pero hay algunos que tienen esta posibilidad y lo realizan, ¿sí? Puede ser, ¿sí? No, no siempre dependiendo de las disponibilidades económicas y que muchas veces las empresas les brindan esta posibilidad, ¿sí? No siempre, dependiendo también el capital y la actividad que se realice, ¿sí? No siempre se da. Pues tienen acá eh, el periodo en el cual las tareas que yo les mencioné recién no deben ser inferior a los 3 años, ¿no?, que les mencionaba recién. Y también acá vamos a tener presente cuando el trabajador debe realizar una serie de, una reducción o jornadas reducidas, ¿sí? Bueno, acá por la gran cantidad tal vez de horas que estuvo realizando y que se ha detectado, ¿no? Bueno, una patología o un inicio más que todo, ¿no? Entonces se solicita hacer una reducción de esa carga horaria, ¿sí? Muchas veces lo hemos visto antes de tener que separar al trabajador y solicitar una licencia, en este caso por largo tratamiento. Después tenemos estas otras, ¿no?, que fueron incorporadas, ¿sí? Que tienen, recuerden, unos códigos, ¿sí?, que tienen unos números que todos van a empezar con 80. Fíjense, 80.011. Hace un rato era 9. En este caso, este código va a incorporar las hernias de disco, ¿sí?, lumbosacra, todas las que tienen que ver con la parte de trabajo, de esfuerzo, ¿sí? Y acá tienen cuál sería el movimiento repetitivo que el trabajador realiza, ¿no? Fíjense, se consideran gestos repetitivos aquellos movimientos que son constantes por su actividad propia, ¿no? Durante tantas horas, muchas veces, ¿no? Más allá de los periodos de descanso que se tiene, ¿no? Pero muchas veces son muchas horas y tanto tiempo realizar una misma actividad. Acá tienen, ¿no?, la definición de qué son las posiciones forzadas, ¿sí? Son aquellas donde, ¿cuál es el sector más afectado, ¿no? Por supuesto que va a ser nuestra columna, ¿sí? Y acá, fíjense, ¿qué nos podría provocar, ¿no? Nosotros constantemente estar levantando, extendernos, ¿no? Girar de manera brusca en algún momento, ¿sí? Entonces, puede provocarnos estas enfermedades. Normalmente, fíjense, tienen que ver con la parte, bueno, de nuestros músculos, de nuestros huesos, y en algún momento podemos decir también aquellas que tienen que ver con la parte que es mental, ¿sí? Por el estrés constante de realizar esta actividad. Luego tenemos otras, ¿sí?, que tienen que ver con otro código. Ahí se los voy a mostrar. Esto es, digamos, es nuevo, digamos, ¿no? Tiene unos añitos, pero no se consideraba, no se tenía en cuenta. Acá tenemos otro código, ¿no? Tenemos las que tienen que ver con las varices. Imposible no mencionarlas cuando hay trabajadores que están muchísimas horas
eh, bueno, parados, ¿sí? Acá tienen las actividades que podrían provocar, bueno, desarrollo que es justamente la permanencia prolongada en la posición de pie, ¿sí? Y con una movilidad tal vez reducida, pocos pasos, ¿sí? Y es tal vez muy monótono, muy rutinario este trabajo. Y aquí se hace mención, ¿no?, de tres tipos de cuando nosotros hablamos de la parte bípeda, ¿sí? O sea, de estar erguidos. Hablamos de una estática, una comportación y otra de exposición, por supuesto, a carga térmica. Acá hay una pequeña definición, fíjense, ¿no? Cuando hablamos, cuando nos podemos caminar, pero es muy reducido, ¿no? O tal vez es muy cercano nuestro traslado o nuestro movimiento, ¿sí? Fíjense, acá tienen, lo habitual es que nosotros podamos tener tal vez una restricción, tenemos que estar inmóviles, lo único que movemos muchas veces son los brazos, en aquellas empresas que elaboran tal vez productos alimenticios, ¿sí?, que están muchísimas horas parados justamente y sus movimientos son totalmente reducidos, ¿sí? Y estar expuesto a luces, tal vez puede ser también falta de ventilación, ¿no? O a temperaturas extremas en algún momento, ¿sí? Más allá del uso de su ropa, por supuesto que es la requerida. Después tenemos acá, cuando hablamos de una bipedación con comportación, o sea, tener en este caso un objeto, ¿sí? Fíjense, una carga física totalmente estática en algún momento, ¿sí? Donde fundamentalmente, ¿qué hacemos? ¿No? Nos viene muy bien para otra parte física, pero no para la parte justamente laboral en este caso, donde hacemos una presión continua en nuestra parte abdominal, ¿sí? Cuando levantamos, cuando trasladamos, cuando movemos, o tal vez tengan que empujar objetos o máquinas o materias primas, ¿no? Por mencionar algunas. Después tenemos la última, ¿no? La bipedestación, que tiene que ver con la exposición a la carga térmica, ¿sí? Acá donde nosotros hacemos trabajos que pueden afectar justamente nuestra salud y tiene que ver con la humedad, ¿sí? Y con las altas o bajas temperaturas, ¿sí? Esto no se contemplaba, no se tenía presente hasta hace un tiempo. Bueno, ahora ustedes van a conocer que sí se está mencionando y que lo deberíamos considerar para todos aquellos que realizan un trabajo continuo, ¿sí? Y de tantas horas, ¿sí? Era imposible que no se tengan en cuenta las varices, ¿sí? Que es muy común, ¿no?, en aquellas personas que pasan muchas horas, y después están las otras que tienen que ver con las lumbalgias, ¿sí? Que son consultas comunes, y las hernias, ¿no? Que también por el trabajo forzoso, ¿sí? Y repetido, ¿sí? Bueno, ahí tienen todo, ¿no? Tienen desde enfermedades comunes, tienen los diferentes decretos, ¿sí? 658/96, el nuevo, digamos nuevo, pero tiene sus años, ¿sí? Y después, ¿qué más vimos? Bueno, ¿cuáles serían las causas, ¿no?, comunes que tienen que ver con los agentes o factores que nosotros hemos visto, ¿no?, en la parte de riesgos? Y después, ¿qué más tienen?
Bueno, qué es una enfermedad, por supuesto, y cómo se contempla, ¿no? Cómo está protegido en este caso el trabajador, ¿sí? Y allí ya podríamos cerrar en este caso este módulo, ¿sí? Porque ya nos va apremiando el tiempo, ¿no? Entonces tal vez en los próximos módulos vamos a ir viendo tal vez de a dos, ¿sí? Donde ya ustedes en esta altura tienen los conceptos, digamos, más importantes, ¿sí? Luego nos quedan profundizar cuál sería la modalidad de trabajo en caso de algún incidente, ¿sí? Por eso es necesario que estudiemos primero, por supuesto, los equipos de protección, que lo vamos a hacer la próxima semana, y después nos quedan, ahí les voy a decir bien, qué nos estaría quedando en base a nuestro programa. Ahí lo busco. Esperen un poquito. No lo tenía el programa. Ahora lo busco. Acá está. Aquí tiene que andar nuestro programa. Acá está. Siempre digo que lo voy a dejar abierto y nunca lo dejo abierto. Pero lo voy a probar. Ahí está. Esperen un poquito. Un ratito. Que lo abrimos. Tarda. Un ratito. Para ver el orden. ¿Cómo vamos? Si ustedes lo van marcando, ¿no? Al programa. Ya tenemos el primero listo, el segundo listo, el tercero listo. Nos faltaría el cuarto y el quinto, lo vamos a trabajar de manera conjunta, ¿sí? Porque son dos módulos muy, muy cortos. Después nos queda el módulo eh, el 6 y el 7 también lo vamos a manejar de manera conjunta, ¿sí? Y los últimos son para trabajar de a 3, ¿sí? Así que vamos a hacer un estudio tal vez un poco grupal en este caso, ¿sí? Que va a dar pie a que la próxima semana ya podamos, una vez que ustedes conozcan los elementos y la señalización, podamos dar lugar al pedido de observación, ¿sí? En alguna empresa, pero eso hay que pedirle a sus representantes. Les van a pedir un pequeño certificado que lo confecciona el área de oficina del alumno, pero ustedes se lo piden a sus representantes, ¿sí? Que quieren un certificado de pedido de observación, pero no todavía, no se los pidan hoy. Yo se los voy a decir la próxima semana, más seguro, ¿sí? Ustedes sí, vayan pensando, como dije la semana pasada, la empresa, ¿sí? Que ustedes quisieran tal vez hacer una observación o una aplicación de lo que venimos viendo. Eso sí, vayanlo teniendo presente. Y si pueden, ¿no? Ver factible que se pueda realizar este trabajo. Y si no se puede, haríamos una adecuación, ¿sí? Digo porque no siempre, no son tan accesibles las personas como nosotros ir a buscar información, ¿sí? Ellos creen que vamos a investigar y no es una investigación, es simplemente una aplicación pedagógica y que les puede servir a ustedes para, bueno, para el resto de su vida laboral. Pero si no, hacemos una adecuación, ¿sí? Elegimos una empresa y de todo lo que nosotros hemos visto, de cada uno de los temas o un grupo de temas que ustedes consideren que los podemos adecuar, los vamos a hacer, ¿sí? Tal vez, supónganse, veamos, elijan una de las empresas, ¿no?
donde ustedes puedan contar, en primer momento, si cuentan con un auxiliar, un licenciado en seguridad e higiene, que puedan mencionar cuál sería el trabajo que realiza. Después, en cuanto al módulo 2, podrían tomar cuáles serían los requerimientos que todo empleador debería brindar a sus empleados, ¿sí? Que nosotros los hemos visto. Después podrían adecuar, en cuanto a los accidentes que podrían producirse en esa empresa, ¿no? Tal vez si es de construcción o es una minera o es una fábrica, ustedes imaginando en base a los tipos que nosotros vimos, hacer esa adecuación. Y después, ¿cómo podrían, no, prevenirse? Que lo hemos visto, qué estudios se deberían realizar, y hasta ahí nomás, porque después nos faltaría terminar de ver los elementos de protección y señalización, ¿sí? Y después, al último, va a quedar para incorporarle los últimos temas, ¿sí? Y esto quedaría listo para rendir el final hoy, allá en agosto, que ustedes finalizan en agosto. Ahora les digo, esperen, hasta les puedo decir fecha ahora mismo, que en algún momento sus representantes nos van a estar preguntando. Ustedes iniciaron marzo, abril, mayo, junio, julio, en agosto, ¿sí? Agosto. Seguramente el final nuestro va a ser el 21 de agosto y el recuperatorio tiene que ser el 28 de agosto, ¿sí? Así que allí vayan imaginando, pensando, ahora nomás si quieren, cuál empresa podrían tomar, ¿sí? Y si pueden y si consideran hacer una pequeña entrevista, como les digo, ¿no? Sí se puede. Si no, lo dejamos a un lado y vamos a nuestro trabajo de aplicación, que yo creo que es más útil, ¿sí? Porque en el caso de ustedes, si están ejerciendo, capaz que no tienen tiempo de dirigirse al área de recursos humanos o al área de seguridad e higiene y consultarles, o tal vez no les quieran dar esa información, ¿no? Lo digo porque hay gente muy reacia. En cambio, la adecuación es más interna a ustedes, es más personalizada, ¿sí? En base a lo visto, eligen una empresa y van adecuando cada uno de los temas o aquellos temas que ustedes consideran necesarios. No sé qué dicen. Yo creo que la segunda opción es mejor. ¿Qué dicen ustedes? A ver, les doy la posibilidad que piensen o me digan. O elijan. A ver, creo que... ¿Cuál sería mejor, Verónica? Profe, yo quería hacerle una consulta, porque usted sabe que acá en mi pueblito donde yo estoy no tenemos empresa nada más. Lo único que tenemos es el municipio, ¿lo podría hacer de ahí igual? Y allí, y en algún sector, y es bastante complicado la presencia, ¿no? Y elegir alguna empresa que vos ¿de dónde sos vos? A ver, primero. Yo soy de La Humada, provincia de La Pampa. Es un pueblito muy chiquito. ¿Y en Santa Rosa, La Pampa? ¿Alguna empresa que... Estoy a 480 kilómetros, casi 500 de Santa Rosa. Pero no es que vayas, elegiste alguna de La Pampa. ¿Qué hay en La Pampa? No conozco La Pampa. ¿Qué hay? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Alguna fábrica? No ¿Una sé, textil? puedo llegar a averiguar. Seguro. La Isabel me queda más cerca.
Me parece que el municipio tenía una empresa de fabricación de cueros, me parece. Bueno, pero no es que vas a ir, no vas a No, ir a no, no. Claro, yo puedo hacer la investigación igual. buscamos. Buscamos en la página qué es, entrar a la página, suponete, Sí. y de acuerdo a la información que nosotros hemos visto, vas a ir haciendo la adecuación. O una creación de lo que vos, como auxiliar en seguridad e higiene, podrías brindarle a esa empresa, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Bien, Es un, profe, gracias. como un trabajo, digamos, como una monografía, digamos, que es muy útil porque ustedes lo ven todo muy, el material de estudio y van a revisar el cuestionario es verdadero o falso, ¿ves? Y como capaz que no quede bien plasmado el conocimiento. En Ujú. cambio, uno hace un trabajo de aplicación, los contenidos quedan mejor absorbidos. Y lo hicieron ustedes, nada Sí, que sí. fue realizado por otra persona, no, lo elegí yo, considero que puedo realizar como auxiliar estas actividades. Y hacen unos trabajos súper lindos, se los digo, porque es como cuando uno estudia en las universidades que hacen un trabajo final, que es como una tesis, pero mucho más. Este es ni siquiera una tesina, Ujú. más pequeñito todavía, un pequeño informe, nada más, ¿sí? Bueno, profe, sí, sí, me quedó claro. Muchas gracias. ¿Les gusta o no? A ver, díganme. ¿A otro grupo les ha agradado? A ver, o no tenemos tiempo de hacer eso. Yo digo que sí, 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 Melissa me dice que sí. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, ahora viene el momento mío. Hacer cuestionario, cargar el cuestionario de ustedes de accidentes primero hasta el día lunes y riesgos y enfermedades desde el día martes, lo vamos a dejar. Martes, miércoles, hasta el próximo jueves. Así, ahí está. Bien, bien fraccionado y la próxima vemos si es posible 2 módulos juntos o 1 y medio. ¿Sí? Que es súper lindo lo que nos queda. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí, sí? ¿Consultas que quieran hacer? Estamos bien. Sí, no son de hablar mucho. Hablar un poquitito. ¿No? No, 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 no. Bueno, entonces me voy. Ay, José. Ahí está, José. Me dice que está súper. ¿Te gusta la idea, José? Que puedas adecuar tu trabajo. Está buenísimo. Me encanta. Porque realmente van a poder llevar a la práctica lo visto en este tiempo. ¿Sí? Bueno. Capaz que yo les dé las pautas. ¿Sí? Vemos. Bueno, me voy que debo seguir en un ratito, me queda, ¿sí? Bueno, nos vemos. Ya les habilito los temas, así puedan ver el material y ir repasando, ¿sí? Y el sábado les aviso por el grupo, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien y, bueno, muchas gracias. Nos vemos.